Coronel Pringles? Yo estoy en Jujuy, al norte, la primer provincia arriba. Lindo, qué lindo. Bueno. Yo estoy casi capital, así que ahí estamos divididos. Están todos divididos, pero unidos, divididos unidos. Geográficamente, pero unidos como equipo, sí. Tal cual. Marta, bienvenida a toda la gente que se está conectando. Empezamos un ratito más tarde por una cuestión de las tecnologías y de las conectividades, que, bueno, son a veces situaciones que emergen. Esto es Diálogos en Pandemia, un nuevo encuentro para poder conversar, dialogar con especialistas, con docentes también que están aportando a este contexto tan complejo. Y en el día de hoy vamos a poder disfrutar de un encuentro con una colega que es Marta Palomo, mendocina, ¿sí? Marta es profesora de lengua y literatura, especialista del nivel superior en enseñanza de escritura y literatura, diplomada en dirección de instituciones educativas, neuroeducación y neurodidáctica, es docente de educación sexual integral, estudia psicología social psicoanalítica y además posee un título superior universitario en autoestima y psicología de la Universidad de La Salle. Y también ha escrito un libro, en el cual también hoy podemos interactuar y hablar un poco de esa experiencia, de poder plasmar todas esas ideas en un libro que se llama La importancia del aprendizaje basado en proyectos, todo un desafío para las aulas 2020. Bueno, Marta, bienvenida. Tamaño de desafío, el ABP en este contexto 2020. Gracias por estar. Bueno, muy buenos días. Les doy las gracias a todos y sobre todo a Diálogos en Pandemia por crear estos espacios tan amenos para la reflexión, el encuentro y lo que es el crecimiento. La verdad es que sí, considero que esto que estamos pasando en educación, también por un momento tan especial, esta nueva normalidad, nos lleva a la palabra que siempre me hace ruido, que es justamente lo del desafío, este constante desafío que tenemos para buscar estrategias, metodologías adecuadas y acordes, digamos, al momento para tener que, cuando brindamos una clase virtual. Es aquí donde pienso que lo que la metodología del trabajo por ABP puede ser una herramienta más genuina en este momento de lograr un aprendizaje significativo en los chicos, para cada estudiante. Entonces, la tarea requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo por parte de lo que es toda una comunidad educativa. Implica una mirada diferente y romper un poquito con paradigmas y con esquemas. El aprendizaje basado en proyectos ya hace muchos años que lo vengo trabajando, lo vengo abordando. Creo que el desafío más grande es poder abordarlo desde lo que es la virtualidad, porque estos proyectos que uno encara tienen diferentes momentos y la verdad es que considero que uno de los más importantes al momento de abordarlo es el realizar un buen diagnóstico primero del chico. Y quizá desde lo presencial se puede dar de una manera más dinámica y uno puede tener otro tipo de llegada al chico para poder detectar cuáles son esos intereses, qué es de donde surge, digamos, este aprendizaje basado en proyectos. Tiene que partir de los intereses de los chicos para que pueda ser significativo para ellos y a su vez también nosotros sumarnos a estos intereses de ellos para planificar de acuerdo a las capacidades, de acuerdo obviamente a los indicadores de los contenidos que vamos a desarrollar. Entonces, cuando hablo de este primer momento, que es el detectar los intereses de ellos, puede ser a través de juegos, a través de métodos de casos, de desafíos, para poder recolectar todo este tipo de información. En la virtualidad cuesta un poco más esto. Yo ya voy a comentar un poquito sobre mis ABP trabajados en la virtualidad, pero siempre haciendo hincapié en esto del vínculo. Para mí lo más importante al momento de crear cualquier tipo de proyecto es el vínculo, lograr el vínculo con el estudiante
muy importante, es fundamental para poder conocerlo. Yo utilizo, cuando tengo que realizar los diagnósticos, lo que es la metodología de casos. Los métodos de casos son muy didácticos al momento de conocer, de poder captar esos intereses de los chicos, porque uno plantea una situación problema puede ser desde algún tema en particular o de algún tema general, y cada chico tiene una manera de abordarlo diferente. Y eso nos da muchas pautas para poder empezar y decir, bien, a ver, este chico se interesa por esto, el otro chico tiene un poquito a lo mejor de dificultad en esto, pero es esto lo que le gusta. Entonces nos van dando ciertos patrones para decir para dónde encaro mi proyecto. Después, obviamente uno ya piensa en lo que es la planificación. Empezamos a trabajar y a decir, bueno, a ver, voy a planificar tales contenidos que tengo, pero siempre en base a las capacidades de los chicos. Entonces trabajamos lo que es la comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo con otros. Y lo bueno que tiene la ABP es que al ser abierto, porque no es una estructura cerrada, no es lo mismo que un proyecto que propongo yo como docente a un proyecto que nace de los chicos, está abierto a lo que es la revisión, a lo que es el cambio. Entonces, también hay que prestarle mucha atención a eso, porque cuando uno lo hace no es algo estático, sino que en el camino va haciendo todo este tipo de reestructuraciones y de cambios que vayan siendo necesarios. A mí me pasó en marzo de este año, cuando comencé a trabajar sobre el diagnóstico, ya desde febrero, digamos, que uno empieza, digamos, a conocerlos a los chicos, a su nuevo grupo, sea el grado que sea. A mí me tocó un 7º grado y un 1er año. Y cuando comencé a trabajar esto de, bueno, a ver cuáles son los intereses de ellos, realizar actividades que estuvieran muy relacionadas con las emociones, me parece que ahí es donde uno tiene que apuntar a trabajar de manera didáctica, pero siempre tratando de captar las emociones de ellos, a ver cómo están, a ver cómo empezamos. Bueno, a partir de estos trabajos que yo pude realizar, que obviamente fueron de manera presencial porque todavía no ocurría este tema de la pandemia, capté algunas cosas de ellos. En base a eso preparé un ABP relacionado a lo que eran las energías renovables y no renovables. ¿Por qué lo pensé desde este lado? Porque también vuelvo al tema de que el ABP es algo abierto, y me parece que lo fundamental es que tiene que ser interdisciplinar. Se pueden realizar ABP desde una sola área, pero creo que el impacto mayor, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, es trabajar de forma interdisciplinar. Enriquece mucho más, el chico, el estudiante lo ve de otra manera, ve que las áreas están relacionadas, entonces puede entender esto que uno quiere lograr en ellos, que es precisamente el aprendizaje significativo. Se potencia mucho más al trabajarlo de esta manera. Entonces, cuando lo planteé desde las ciencias naturales, desde matemática, aquí es donde uno tiene que también trabajar con el docente, trabajar todo ese vínculo, también, digamos, desde la virtualidad, porque nos tocó, digamos, de esta manera, y aquello hago hincapié también en el de toda la comunidad educativa está involucrada en esto. Entonces, invitar al docente, invitar a ver cuál fue el diagnóstico que él realizó, a lo mejor desde su área, cuáles fueron las fortalezas y las debilidades que a lo mejor descubrió en los chicos, y todo eso ayuda y complementa a este ABP que va creciendo, va tomando forma. Entonces, bueno, lo pude realizar desde el área de matemática, desde el área de artes visuales también incorporé, que eso también es muy importante recalcarlo, porque son estas áreas especiales en las que uno dice que trabajen de manera aislada, y no se debe trabajar de manera aislada. Perfectamente podemos incluirlo también en un proyecto de trabajo, para que ellos también puedan lograr adaptarse y poder incluir esa área que siempre uno como que la tiene
un poco ahí rezagada o en el costado, o como que nunca puede unirse a lo mejor la matemática o la lengua con artes plásticas o artes visuales, música y educación física, que también puede ser. Entonces, bueno, se comenzó, digamos, todo este trabajo de manera dinámico, con estos profesores en conjunto, haciendo todo un acompañamiento también muy importante. ¿Por qué? Porque al estar justamente, digamos, teniendo que trabajar desde la virtualidad, hay chicos que tienen problemas de conexión. Entonces, bueno, a ver, empezar a buscar estrategias, cómo podemos hacer, abordarlo desde los WhatsApp, que son los que estos preadolescentes y adolescentes están más en contacto con sus celulares. Entonces, bueno, crear grupos, crear subgrupos, y todo esto fue llevando a que los chicos se fueran interesando en este proyecto de base, pero lo interesante aquí es que no trabajaron todos lo mismo, no están trabajando todos lo mismo, sino que yo pude captar que los intereses de ellos, a partir de este disparador que eran las energías renovables y no renovables, me dieron la pauta de que habían chicos que les gustaba el área de la medicina, el área de la programación, el área del arte, el área de la zoología, el área de la astronomía. Entonces fueron creándose subgrupos y todas las actividades, por eso digo que requiere de un trabajo muy puntual, muy específico, por parte de los docentes, de tener que buscar información relacionado con este área de interés de ellos. Entonces, bueno, se fue dando de esta manera. Obviamente que durante todo este proceso, que cada uno, digamos, va manejando también los tiempos. El ABP no tiene un tiempo estipulado. El ABP, el tiempo lo va dando el trabajo en conjunto. Uno puede a lo mejor tenerlo pensado para trabajarlo en un trimestre o en un semestre, y a lo mejor se puede alargar, a lo mejor se puede acortar. Uno lo va viendo, porque al ir manejando el tema de las emociones, también nos damos cuenta en los chicos cuando dicen, sí, me gusta, encaro este proyecto, pero ya está, ya a lo mejor hay que darle un cierre, y todo eso se va trabajando a medida, ¿no es cierto?, que uno va siguiendo este proceso. Así que bueno, ahora estamos en el proceso final del producto, que va a ser una feria de ciencias que van a preparar los chicos y que están muy entusiasmados. Y la verdad es que eso me llevó, este es el primer proyecto que yo puedo llevar desde lo que es la virtualidad absoluta, porque desde el 2007 que yo vengo trabajando, como les comentaba, esta metodología, en la cual ha tenido resultados que hemos podido ir hasta la Feria del Libro, hemos podido presentar diferentes proyectos que los chicos han llevado a cabo, pero que siempre desde lo que es la presencialidad cuesta menos, porque uno el vínculo lo puede tener más cercano con este estudiante. Vuelvo a decirlo, sea la edad que sea, porque se puede hacer una ABP desde lo que es un nivel inicial, desde lo que es el nivel primario, secundario, y por qué no decir también desde lo que es la formación profesional superior. Marta, sin dudas esta metodología es una metodología de aprendizaje activo, ¿no? Donde el estudiante o la estudiante deja de ser un sujeto de aprendizaje pasivo y se convierte en verdadero protagonista. Ahora, ¿cómo arrancar a pensar una propuesta en ABP en este contexto? ¿Qué idea le podemos brindar a nuestros colegas que nos están viendo para poder pensar el inicio de una propuesta de ABP? ¿Por dónde arrancar? ¿Cuál sería el hilo para el inicio? A ver, ¿cuál para vos sería el hilo? Primero, yo creo que en este momento centrarnos en lograr el vínculo. Primero el vínculo, ¿sí? Tratar de reforzar ese lazo que quizá está un poquito, no digo dejado de lado porque hacemos lo imposible para poder llegar a los chicos, pero una vez que llego al chico de una manera, ya sea desde el celular, desde las clases virtuales, desde la forma de conexión que yo pude llegar a tener con él, ahí es donde yo tengo que plantearme también, de acuerdo al área en la que estoy, cuáles son esos contenidos que tengo que rever, porque ya en este momento no podemos
de acuerdo a los contenidos básicos curriculares, no podemos decir damos todo un programa, no. Creo que hay que empezar uno se sienta, tiene que ver, a ver, dentro de lo que son los contenidos básicos importantes, bueno, a ver, este año, ¿qué es lo que yo me propongo? ¿Qué es lo más importante que en este momento el chico debería saber? ¿Sí? En base a eso, las capacidades. A ver, si yo me centro en que los chicos tienen que saber lo que es, por ejemplo, en el área de lengua, lo que es la comprensión, ¿sí? A ver, bueno, lo que es la comprensión, tanto la comprensión oral como la comprensión escrita. Entonces, me voy a centrar en las capacidades. ¿Cómo voy a lograr yo, a través de un proyecto, que los chicos yo pueda visualizar si realmente están entendiendo, si están comprendiendo, si esta capacidad tan importante de lo que es el pensamiento crítico, yo lo voy a poder llevar a cabo? A partir de ahí es donde surge justamente esto de que decía yo de la interdisciplinariedad. Cuando yo planteé el tema de las energías renovables y no renovables, que están en un contenido básico curricular, acá en el DCP que tenemos en Mendoza, entonces yo agarré y dije, bien, a ver, vamos a focalizarnos con esto, pero siempre pensando en trabajarlo interdisciplinarmente. Yo creo que esa también es una pauta que nos da el cómo arrancar, trabajar interdisciplinarmente. A ver, dentro de mi área, ¿a quién podría invitar para que me ayudara en este proyecto? ¿Por qué? Porque el otro docente me puede ayudar y dar la pauta para encarar este proyecto, ¿sí? Yo en el libro que he escrito, que justamente vos habías mencionado, en la parte final yo coloco un modelo de planificación a seguir que obviamente puede cada docente adaptarlo y readaptarlo a sus circunstancias, pero cuando uno comienza con una ABP pensando en una idea, como me pasó a mí con las energías renovables y no renovables, tengo que pensar en una pregunta disparadora, o sea, tiene una estructura, y esa es la estructura que a mí me interesó compartir, porque cuando se comenzó aquí en Mendoza este año y se implementa el tema del trabajo por proyectos, sentía que había mucha teoría alrededor, digamos, de todo esto. No había como un modelo, una bajada de línea para aquellos docentes que todavía nunca habían planificado por ABP. Entonces me pareció muy importante colocarlo y decir, bueno, más allá de la idea, del esquema, de todo esto que se va formando, a ver cómo yo puedo encarar un proyecto, surge esto de decir, parto de una pregunta disparadora, de algo que el chico me dé la pauta a mí de cómo continuar, ¿sí? De ver cómo este rol activo, que es el que tienen que tener ellos en este proceso del proyecto, me da la pauta de decir, bueno, a ver, lo encaro de esta manera. A mí me pasó cuando tuve que realizar este proyecto, empezar con palabras disparadoras como energía, como renovable, a ver qué les sugería a ellos estas palabras. A partir de eso es cuando comienza todo esto de decir, bien, estas palabras me dan la pauta de que puedo encararlo por este lado, siempre relacionándolo con el contenido que yo tengo que dar, ¿no es cierto? Y del contenido que tiene que dar el profesor. Entonces, esto tiene que ser una comunicación constante. Y además, cuando yo digo que en esto participa la comunidad educativa, y si uno tiene acceso a poder hablar con los papás mediante estas circunstancias que estamos viviendo, está muy bueno porque también nos dan ciertas pautas. Y les comento un caso puntual que me pasó. Cuando yo encaro este ABP, una mamá se comunica conmigo y me dice que la nena no se siente motivada en general al momento de tener que hacer las tareas porque siente que no es significativo para ella, porque ella ya sabe lo que le están dando. Entonces, hacía las tareas de manera automática, por decirlo de alguna manera, los entregaba porque utilizamos nosotros una plataforma en la que iba entregando ella la tarea, pero no sentía que fuera un aprendizaje realmente para ella lo que le estábamos proponiendo los docentes. Entonces le digo, ¿y qué es lo que está haciendo ella? Y me dice ella, la verdad es que está leyendo mucho sobre medicina, me ha planteado que quiere seguir estudiando esta carrera. Bien, dije yo, ahí me está dando la pauta de algo,
y es que yo puedo encarar esto que estoy haciendo también desde el lado de la medicina, para poder ayudarle a esa chica, a esa alumna, a que se integre. Ahí fue cuando me dio la pauta de crear este subgrupo de medicina. ¿Por qué? Porque creé un método de caso que se llamaba restricciones para innovar, que después, si quieren, lo puedo compartir, no tengo ningún problema de compartirlo en la página para que lo tengan, para ver si les sirve. Estas restricciones para innovar era conocerlos a ellos, a ver qué es lo que estaban haciendo o qué intereses habían surgido desde lo que es la virtualidad, desde el tener que estar más tiempo en la casa. Entonces, bueno, ellos tenían que colocar, comentarme qué es lo que estaban haciendo. De ahí es donde nace esto de el dibujo, el interés por los animales, el interés por la medicina, el interés por la astronomía, la ingeniería. Fueron surgiendo diferentes cosas, pero esto yo ya lo llamo rediagnóstico. Yo tuve que rediagnosticar a mis alumnos. ¿Y esto cuándo ocurrió? Ahora, después de las vacaciones de invierno. Porque los chicos que comenzaron en febrero ya no eran los mismos chicos que yo tenía en julio, ni que tengo ahora en agosto o ahora en septiembre, ¿sí? Entonces, esta mirada, este proceso que a lo mejor uno siente como que presento tal actividad y es algo cerrado, algo estático, no. Uno tiene que ir también reestructurando e ir cambiando la forma de llegar al chico para ver si en realidad esto que yo propuse al principio, este ABP, que a lo mejor ellos al principio se habían entusiasmado, si fue continuando, digamos, de esa manera. Entonces, si yo tuviera que darles un consejo, digamos, a los docentes al momento de planificar, yo diría esto. Primero, centrarse en el vínculo. Lo conozco al chico, como sea, de la forma que sea, porque yo sé que hay ciertos contextos en los que es más difícil, porque los chicos no tienen acceso a la conexión, como quizá otro tipo de colegios. Y yo vivo y estoy viviendo las dos realidades. La realidad que me presenta un colegio con el que yo puedo trabajar con una plataforma y yo puedo hacerle un seguimiento más personalizado, a trabajar en un colegio donde tengo chicos que han estado en contextos de encierro, que es más difícil poder conectarlos, porque más allá de que tienen un celular, no están en permanente contacto. Entonces, buscar el vínculo se hace más difícil, pero no es imposible. Llamar, buscar la conexión a través de un mail, a través de una videollamada, aunque sea de un minuto, buscar y tratar, digamos, de persuadirlos también en esto, porque están viviendo también, como les digo yo, que también les doy las clases de convivencia, un momento especial porque están en la adolescencia. Entonces, toda esta vorágine en la que estamos viviendo, sumado a los cambios propios de un adolescente, creo que es mucho, ¿no es cierto?, para ellos, y hay que estarlos buscando y buscando y buscando y buscando de manera permanente. Entonces, trabajar en conjunto con los docentes es fundamental, es fundamental. No digo que tienen que ser a lo mejor todas las áreas, pero si se puede buscar a lo mejor dos áreas afines o no afines para poder encarar un proyecto, sería lo ideal, digamos, sería lo ideal para poder arrancar. Justo te iba a preguntar sobre eso, sobre ese enfoque interdisciplinario, esa mirada particular sobre una temática o que se puede enfocar de alguna manera de diversas áreas. Yo no creo en las cuestiones forzadas, ¿no? El hecho de tener que hacerlo forzadamente un trabajo interdisciplinario. Creo que tienen que estar dadas ciertas condiciones, ¿no? No sé qué opinás vos, pero en estos contextos donde no estamos prácticamente a la par desde el punto de vista de la presencialidad entre los docentes, ¿cómo poder pensar en este trabajo interdisciplinario desde la especificidad de cada uno? A ver, ¿cuáles serían tus sugerencias? Quizás algunos tienen más trayectoria en el trabajo con ABP, o sea, sobre esto se ha teorizado un montón. Hemos trabajado mucho sobre la cuestión del trabajo en equipo. En la presencialidad también se ha dificultado esta situación, o sea, ha habido dificultades serias en el trabajo en equipo y disciplinario, transdisciplinario. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, ¿cómo podemos comenzar con esa idea?
Sí, 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 es verdad lo que vos decís, porque también hay mucha resistencia al cambio. De hecho, me ha pasado tener que a lo mejor plantear alguna circunstancia o algún proyecto y que encontrarme con algún colega que no le parece, porque a lo mejor no es su forma, no es su metodología. Creo que acá hay que hacer un trabajo más de fondo. Cuando digo más de fondo es involucrar desde el directivo, desde el área de psicopedagogía, porque así como también podemos decir que los chicos están pasando por un momento especial, los docentes también. No es fácil estar motivado todo el tiempo. No es fácil encontrarse con que a lo mejor no hay respuesta de los chicos y uno emocionalmente también se encuentra afectado. Entonces, creo que esos espacios también deberían existir en los colegios. El tema de una contención virtual, de una reunión virtual para poder tratar de ayudar al docente, aquel docente que a lo mejor no encuentra la herramienta, no encuentra la estrategia, no sabe cómo abordarlo. Entonces, creo que ahí es donde está la clave de decir, bueno, a ver, más allá de la apertura con la que muchos docentes a veces tienen para poder empezar o encarar algún tipo de proyecto, que miremos al costado y digamos, bueno, a ver, te voy a ayudar. Si querés que te ayude, si querés que le encontremos una vuelta a esto para que los chicos traten de motivarse, de engancharse con alguna actividad, pero siempre y cuando también, como vos decís, haya también, no sea nada forzado. Creo, yo tengo acá justamente en un capítulo del libro que se llama Tratar de forzar una idea puede anegar involuntariamente la creatividad. Y esto lo considero así, o sea, no se trata de forzar, se trata también de que el docente descubra por sus propios medios que si a lo mejor no está llegando su metodología, no está sirviendo en este momento, porque a veces nos pasa, yo también a veces tengo un montón de ideas muy bonitas para preparar con los chicos y a lo mejor no fue por ese lado donde se interesaron. ¿Me explico? Quizás fue más por el lado de, no sé, de otra área o desde otro punto de vista. Entonces, estar preparados también para eso, que no todo lo que proponemos siempre es algo que a ellos les va a llamar la atención, pero sí tener, digamos, esta predisposición. Yo creo que los docentes, todos tenemos esta vocación, este amor por lo que hacemos y que sabemos que más trabajando lo que es la virtualidad, debemos apelar a esta predisposición. Me voy a predisponer de buena manera a ayudar. Si yo no puedo desde mi área, busco ayuda, busco colaboración. Y desde el equipo directivo, desde el equipo de un gabinete psicopedagógico, también poder decir, bueno, a ver, yo te voy acompañando en este proceso que estás encarando, que estás empezando. Como decía recién, hay provincias que recién están empezando a trabajar por esto del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, como es algo que a lo mejor se está empezando, y bueno, a ver, a través, digamos, de un modelo, a través de alguien que ya está trabajando, como a mí me pasa. O sea, a mí en mi colegio, de hecho, yo soy la que propone una capacitación o un conversatorio o algo para poder explicarles o hacer una bajada de línea de tanta teoría que tenemos y que muchas veces no nos surge así de la nada, ¿no? Es decir, bueno, a ver, voy a encarar algún proyecto. Muchas veces surge a partir a lo mejor de un colega que planteó algo, y lo puedo decir por experiencia propia que me ha pasado a lo mejor con el área de matemática, que no entendía cómo podíamos llegar a unir la matemática con la lengua. Y me pasó en un proyecto que trabajamos que se llamó La medida de las palabras, porque cuando él realizó un diagnóstico y se dio cuenta que los chicos no había manera que entendieran los ángulos, se les complicaba con los ángulos, tema puntual, y él no veía la manera. Entonces, cuando me lo comenta a mí, le digo, bueno, mira, podemos encararlo desde un proyecto de ortografía que yo tengo, que los proyectos de ortografía son incluir palabras que tienen algún grado de dificultad y trabajarlo de alguna manera dinámica, no por ABP, sino
por un proyecto que lo propongo yo. Entonces dije, bueno, a ver, como el profe está teniendo esta dificultad, y la verdad es que lo veía mal, porque yo veía que no se preocupaba mucho porque ya no sabía de qué manera hacerle ver a los chicos esto. Entonces lo trabajamos en conjunto, los dos en el aula, y a través de palabras, de las mismas palabras del proyecto, ellos tenían que crear diferentes ángulos. Entonces, bueno, se fueron sumando, digamos, a esta propuesta, teniendo muy buen resultado. Al momento de rendir en matemática lo hicieron bien. Entonces, esto también, digo, de proponerlo, que si tenemos esta opción de trabajar desde la virtualidad, también estaría bueno trabajar los docentes en conjunto, los dos poder dar una clase. Yo en los grupos que tengo de WhatsApp, tengo 6, 7 grupos diferentes, y los he invitado a los profes. Entonces los profes también escriben, los que participan de este proyecto. Entonces el chico también siente otra llegada, siente que hay vínculo, que hay relación entre las materias, entonces, entre las áreas. Entonces eso también está bueno. Y eso también incentiva a los docentes, los incentiva a decir, bueno, me sumo a tu proyecto, o te propongo algo, o puede surgir algo, pero nada forzado, nada forzado. Hay docentes que también uno apela a esta resistencia que tienen y que, bueno, no se puede obligar, ¿no es cierto? No se puede obligar, pero sí creo que poner siempre lo mejor de uno, y más si estamos trabajando en educación. Hay una consulta, perdón. Sí, Rubén. Tan real esto que decís, Marta, acá en Buenos Aires, provincia, es nuevo relativamente, por lo menos en el distrito y en el territorio que me toca trabajar. Y bueno, algo has respondido, qué importante esto de priorizar saberes. Y la pregunta sería, ¿pensás que la ABP es un facilitador para despertar el disfrute, descubrir el conocimiento? Y escuchándote decía, o pensaba, y que vos nos contestes, esto requiere de ensayo y error y no hay que tenerle miedo. Exactamente, exactamente. Por eso yo decía, a lo mejor yo me sumo, digamos, a un proyecto que yo pensé que a lo mejor iba a ser algo que a ellos les iba a gustar, que les iba a interesar, que se iban a motivar, y muchas veces me ha pasado que no, que aquello que yo preparé no tenía el mismo significado para mí que para ellos. Entonces, bueno, se tenía que rever, o a lo mejor no es el momento, no significa que esté mal, pero esto que vos decís vos de la prueba-error, es así, uno permanentemente está creando cosas, o tratando de llegar a los chicos a través de sus intereses, pero a lo mejor desde la forma que lo estoy captando yo, o que lo estoy proponiendo yo, no es la mejor manera. Me pasó, voy a contar otro caso que me pasó también hace poco, cuando propongo esto de este método de caso, del innovar en las restricciones, cuando se da que había un grupo de chicos que se habían interesado por los animales. Y dije, ajá, ¿y ahora cómo hago para incorporar el tema de las energías renovables y no renovables al estudio de los animales? Bueno, surgió de ellos porque me empezó a escribir un chico. Acá en Mendoza tenemos el ex zoológico que se ha transformado en el ecoparque, y este chico soñaba con que la directora del ecoparque les diera una charla, que les pudiera hablar sobre esto, porque él se había quedado cuando era chiquito y había ido al zoológico. Bueno, ahora el ecoparque que tenemos tiene un área en donde justamente tienen esto de las energías renovables y no renovables, ciertos espacios en donde se explica, en donde se está trabajando mucho con el tema del cuidado de los animales que han quedado, pero que en realidad están siendo enviados a diferentes santuarios, a otros países. Entonces, eso también me dio la pauta de decir, bueno, a ver, voy a buscar a alguien para que les hable, un especialista en esto que les hable. Eso también les gusta a ellos. El tema de incorporar a alguien, busqué una veterinaria, en el área de medicina busqué un médico, porque también está esto, el tema de la predisposición. Y hay especialistas o hay personas que se suman a los proyectos y dicen, me encantaría, mira qué lindo que en una escuela los chicos de 12 años se interesen por esto. Entonces,
pasa mucho esto de decir, a ver, me sumo a lo que está planteando, digamos, el chico, y a lo mejor lo que yo había pensado no era, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido buscar a la directora del ecoparque. Y siempre se los digo, a mí no se me hubiera ocurrido si no hubiera sido porque surgió de ellos. Entonces eso también está bueno, el tema de incorporar y el no tenerle miedo, al tener que cambiar a último momento algo o al tener que incorporar gente, digamos, que pueda también mediar este proceso de aprendizaje que es muy significativo para los chicos, pero muy significativos. Ellos no solamente se motivan con esto, sino que aprenden desde otro lado. Yo desde mi área, por ejemplo, hasta hace poquito que tenía que darles la solicitud, estábamos viendo desde el área de lengua la solicitud, entonces ellos escribían solicitudes invitando a estos especialistas. Bueno, cuando tuve que seguir todo este proceso, esta evaluación formativa que uno tiene que ir siguiendo, ir evaluando este proceso a través de la observación, de lo que ellos van realizando, y me doy cuenta, y hoy las producciones de ellos son increíbles, las producciones que han realizado. Las devoluciones que yo hago trato de que sean también muy personalizadas. Hay veces que, bueno, siempre digo, de acuerdo al contexto y la forma de trabajo que uno tiene con los alumnos, puede a lo mejor tener una plataforma y dar una devolución. Pero dar una devolución a través de un audio es más significativo todavía para ellos, y más desde esta instancia, de la virtualidad. Marta, hay algunas preguntas que vamos recibiendo a través del Facebook Live y también aquí en el chat. Hay una específica sobre evaluación, sobre cómo planteaste los criterios de evaluación en esas propuestas de ABP que hoy mencionaste, y después vamos a hacer unas preguntas sobre el nivel inicial que están muy ávidas de tener este aporte tuyo también. Perfecto, perfecto, sí. La metodología de evaluación, como decía, al ser formativa, uno va observando el proceso del chico para poder ir viendo, digamos, los ajustes que hay que ir viendo para poder informarle a él sobre esto, digamos, de cómo va su proceso. Utilizo mucho lo que es la rúbrica, o sea, este criterio de evaluación sobre su desempeño me parece fundamental. La autoevaluación también es muy importante, porque creo que no es lo mismo decirle a un chico que estuvo mal lo que hizo, que eso es lo que quizá lo veo como muy duro cuando uno tiene que dar una devolución, o muy frío, una devolución vía privada o mensajería privada, porque uno está remarcando ahí lo que el chico ha hecho mal. Y la idea es que él descubra en qué se ha equivocado. Y la autoevaluación, que previamente hay que explicarles qué es esto de la autoevaluación, porque creo que a nadie le gusta ni que lo critiquen, ni decir cuáles son las debilidades o las fortalezas que tenemos. Siempre nos cuesta, a los grandes y a los chicos todavía aún más. Entonces, si uno no les explica a ellos qué es esto de la autoevaluación, ellos siempre van a poner que hicieron todo bien. Y no es la idea, sino es llevarlos a reflexionar sobre esto. Una vez que uno les explica y va trabajando toda esta metodología de lo que es la autoevaluación, ellos llegan a un punto que se vuelven críticos. Entonces ahí es donde trabajamos y desarrollamos mucho lo que es esta capacidad, de que ellos puedan decir, no, sí, es verdad, porque me dicen seño ellos, no, seño, la verdad es que yo me equivoqué, yo puse eso porque la verdad es que no considero que todavía esté en condiciones de decir que lo hago respetando la coherencia, respetando la puntuación, respetando el sentido, la estructura. Entonces, eso uno lo trabaja mucho y es más importante, ¿por qué? Porque al que darse cuenta que el chico descubrió cuál es su error, cuál es esta falencia, digamos, que está teniendo para alcanzar el objetivo deseado, uno puede ahí aportarle, bien, perfecto, entonces, vos centrate en esto y esto, ¿sí? Entonces, en ese ida y vuelta es donde la retroalimentación se vuelve aprendizaje significativo para ellos. Pero creo que en una ABP es muy importante las rúbricas, la selección de las rúbricas que uno hace, que más allá de que haya muchos modelos de rúbricas que uno puede buscar en internet,
o que son facilitadas muchas veces por los colegas, creo que la producción, producir la propia rúbrica de su proceso, de su proyecto, perdón, es fundamental. Bueno, recién te comentaba, Marta, algunas preguntas sobre el nivel inicial, que es un nivel en el cual la mayoría coinciden que las familias no se conectan. Entonces pregunta qué aportes o qué experiencias o qué técnicas podríamos orientar al nivel inicial para poder recuperar ese vínculo del que hablabas hoy. Exactamente, y desde el nivel inicial sí es un nivel, digamos, en el que cuesta un poquito más porque al ser tan chiquitos y tener que estar mediada, ya sea la actividad, la llamada, el vínculo que el docente trata de establecer con el chico, se ve coartado ahí por esta situación de tener que depender directamente de la familia, de la realidad que está viviendo, digamos, también cada familia. A mí me pasa, digamos, en el colegio en el que estoy, en el que desde lo que es el nivel inicial, tratan de conectarse mucho con lo que es la videollamada, trabajar mucho lo que es el vínculo desde esta manera. Si hay conexión, si hay una buena, digamos, también predisposición y que se pueda con los papás tratar de abordar esto, de la importancia de que más allá, por ejemplo, si el chico está, el chiquito y todo está en salita de 4 o en salita de 5, crear una actividad que sea interdisciplinar, ¿sí? Entonces, para que no tener, digamos, que estar desde cada área teniendo que conectar el chico en una determinada hora, sabiendo que a lo mejor el papá o la mamá tienen que trabajar en ese horario, tienen que dejarlo con alguien, tienen problemas de conexión. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un buen trabajo interdisciplinar entre el nivel inicial, entre todos los docentes del nivel inicial, para poder abordar y que en esa videollamada, en ese trabajo, en ese momento en el que se pudieron conectar, se pueda trabajar todo esto, ¿sí? Siempre haciendo mucho hincapié y tratando también de trabajar lo emocional con las familias, tratando de abordar mucho de lo emocional, porque eso es muy importante para todo el trabajo que se pueda dar, sea poquito o mucho en esta instancia de virtualidad. Ezequiel, si tenías alguna pregunta para transmitir. Bueno, Marta, por ahí esta importancia de lo que vos decías, ¿no? El trabajo no se vuelve, dentro de lo que es el ABP, no se vuelve solamente interdisciplinario, sino que también toma otra dimensión que es la interinstitucionalidad, poder trabajar con otras instituciones, con otros profesionales que van aportando a todo a este proyecto que por ahí se plantea desde cada sección, grado, año, curso, según el nivel en el que se lo vaya trabajando. Pero por ahí me interesaría un poquitito ver de qué manera vamos haciendo de que los colegas puedan ir trabajando, ¿no? La interdisciplinariedad sin forzarlo, pero sí teniendo esta predisposición a decir, bueno, trabajemos en un proyecto en común y vamos sumando todos. ¿Cómo vamos haciendo ese trabajo con los colegas? Yo creo que estaría bueno, como planteaba, como había comentado recién, después de un diagnóstico. Yo creo que después de un diagnóstico, cuando uno comienza el año, tener una reunión con los colegas por diferentes áreas, diferentes años, que siempre tiene que estar mediado y obviamente organizado por el equipo directivo. Por eso hago mucho hincapié en esto, que la parte directiva, la parte del gabinete psicopedagógico cumplen una función esencial en esto de unir, en esto de buscar las reuniones entre colegas para ver de qué manera se puede crear algo, porque también puede surgir que a lo mejor dentro de lo que es una reunión entre los docentes, a lo mejor digo un docente, no, la verdad es que no me sumo a lo mejor directamente en el proyecto porque yo lo tengo encarado de tal manera que también puede pasar, como digo, en una ABP se puede trabajar de manera individual también, desde una sola área. Pero sí, quizá decir, bueno, a ver, mira, dentro de lo que vos vas a ver,
hay un tema puntual, por ejemplo, lo voy a llevar más a la práctica, que es uno de los proyectos que yo comparto acá en el libro, para que sea más claro. A mí me pasó que cuando encaré un proyecto el año pasado, que se llamaba Mi lugar en el mundo, yo tenía que dar la crónica, dentro de lo que era la lengua, tenía que dar los diferentes tipos de crónica literaria, histórica y periodística. Entonces, ¿qué me pasó? Que cuando quise dar la parte de la crónica histórica, yo iba a tocar la Guerra de Malvinas, la figura de la mujer en la Guerra de Malvinas. Me pareció muy interesante poder decir, a ver, desde el área de historia, que me pudiera aportar información. Entonces, en este ABP, que era simplemente de lengua y del área de informática, porque después los chicos tenían que hacer un trabajo, él me dijo, mira, yo te colaboro, a lo mejor no voy a participar porque él no lo iba a poner en práctica desde su área, pero sí colaboró conmigo aportando información a los chicos sobre la Guerra de Malvinas para que yo continuara con este trabajo. Entonces a eso es lo que voy con el tema de quizá no forzar al docente que a lo mejor ya tiene planificado, ya tiene pensado o dice la verdad, no me sumo directamente a tu proyecto, pero sí, digamos, te colaboro. Eso también puede existir. El tema del colaborar. Si se puede colaborar, mucho mejor y mucho, digamos, y es más enriquecedor aún. Entonces él colaboró en mi proyecto y bueno, los chicos lo fueron trabajando, lo fueron abordando, terminaron haciendo su proyecto final que surgió de ellos, fue realizar un corto cinematográfico que también comparto yo acá en mi libro el link para que lo puedan ver, y es todo el proyecto que yo desarrollo desde los indicadores, desde las capacidades, pero en este caso puntual hubo una colaboración. Entonces creo que no se debe forzar, pero sí pedir la colaboración. Y esto tiene que ser en conjunto y los docentes tienen que tratar de buscar esos momentos que yo sé que es difícil porque uno a veces hasta de la virtualidad siente que está trabajando todo el día, entonces no quiere a lo mejor brindar ese espacio libre que puede llegar a tener para decir ahora una reunión, pero hay que ir buscando, hay que ir mediando, y ahí creo que, vuelvo a decirlo, la figura del directivo es muy importante al momento de esta unión, al momento de buscar esta colaboración por parte de los docentes. Sin dudas, Marta, bueno, tus aportes, te digo que hay un montón de mensajes que están llegando de salutación, de agradecimiento por los aportes y a la construcción de esta idea, ¿no?, del trabajo con el ABP. Sin duda es que es un momento en el que hay que habilitar al estudiante a poder tomar decisiones, ¿no? Sobre todo los estudiantes de los años más grandes, ¿no? Que pueda elegir, que tenga confianza. Ahora, ¿cuál crees vos que puede ser un obstaculizador de esa situación? ¿Los docentes estamos realmente preparados o abiertos para soltar de alguna manera esas amarras y dar un poco más de libertad en el hecho de aprender? ¿O todavía estamos en la idea tradicional de que nosotros somos los que marcamos cada uno de los rumbos? Es un tema bastante complejo. O sea, con esto quiero tirarte otra pregunta más y después vos la vas a poder compartir. ¿Qué sentido tiene enseñar en este tiempo? Esas son las dos cosas que por ahí para ir cerrando. A ver. Exactamente, sí, como vos decís, yo creo que hay mucha resistencia. Esto es lo que también tienen y están luchando directivos. Hablo a veces con muchos directivos de todo el país, de diferentes colegios, y me comentan justamente esto, digamos, esta resistencia, esto de que yo preparo mi tarea de esta manera, no se predisponen al cambio, a esta nueva modalidad, a esta nueva normalidad también en la que estamos todos inmersos y que no podemos hacer la vista al costado. No se puede. Esto es algo que llegó, que se instaló, que tenemos que trabajar mucho sobre eso. Creo que cada uno, en lo personal, yo desde la psicología positiva, cuando brindo mis conversatorios, que trabajo mucho sobre lo que es el proyecto personal también, ¿no es cierto? El descubrir
descubrir qué es lo que me pasa, qué es lo que quiero, porque también uno se replantea un montón de cosas, más allá de la vocación que uno puede tener, también tiene que ser realista, que está formando personas, que está formando, que está mediando un proceso de aprendizaje. Entonces, hay cosas a las cuales podemos decir, bueno, somos reticentes, y hay otras a las que no se puede. Si no, vuelvo acá al tema de repensar este proyecto personal para poder continuar, porque es así, no existe de otra manera. Como así también tenemos muchísimos docentes que buscan la colaboración, buscan el estar, que yo creo que son la mayoría, pero también en esta situación en la que estamos, que nos lleva nos ha afectado a todos emocionalmente, necesitamos la palabra del otro, necesitamos ese acompañamiento también por parte de la institución para poder decir, bueno, a ver, encaro esto, a ver, bueno, está bien, no le tengo miedo al cambio, no le tengo miedo a lo que viene, no le tengo miedo al equivocarme, ¿sí? Entonces, eso me parece fundamental. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Perdón, Lean, Sí, me parece interesante, Marta, la pregunta que hace acá una de las compañeras. ¿Dónde se puede encontrar bibliografía? Obviamente primero tu libro, y para trabajar en ABP. Acá en provincia también es muy nuevito y hay mucha resistencia todavía, y me parece valiosa esa pregunta para todos. Primero tu libro, obviamente, y después, ¿dónde podemos encontrar bibliografía que nos ayude a encarar un trabajo en ABP? Bien, como bien decía acá desde la provincia de Mendoza, nos enviaron muchísimo material sobre el trabajo por ABP, mucha teoría, digamos, a mi modo de ver, ¿no es cierto? Entonces, quizá, no sé si esto a lo mejor en todas las provincias ha habido esta misma bajada de línea con respecto a esta nueva metodología. No ha habido, bien. No sé si estará acá en el portal de Mendoza, yo creo que si ingresan al portal educativo de Mendoza, ahí están los lineamientos para trabajar mediante ABP, pero repito, yo no es que estoy en desacuerdo con ese material, sino que me parece mucho teórico al momento de tener que canalizar algo que es nuevo, que se está empezando a implementar, y que no hay un proyecto a seguir, digamos, un modelo a seguir. Yo, vuelvo a decirlo, en mi libro lo tengo, ya voy a compartir para que puedan ver. Bueno, acá les muestro un poquito cómo es la importancia del aprendizaje basado en proyectos, que va desarrollando todo lo que pienso desde cómo se crea, desde la parte de la emocionalidad, desde la parte del síndrome. Hay un capítulo que le llamo el síndrome de la carpeta vacía, porque me faltó decir algo muy importante, que es el tema de que los papás también tienen que saber de esta nueva modalidad, ¿sí? Porque si no nos encontramos con que los padres, digamos, se acostumbran a la vieja, digamos, escuela de que mientras más tareas vemos en la carpeta, más están aprendiendo nuestros hijos, y no es así. Esta nueva modalidad lo que implica es un nuevo cambio de mirada desde todo punto de vista. Entonces también tenemos que estar los docentes explicándoles a los papás que esta nueva modalidad, que es más dinámica, muchas veces implica que en la carpeta no haya la misma cantidad de material o de teoría que se manejaba años anteriores. Ya, bueno, voy a comentar, ahí le voy a pasar a Leandro para que también pueda comentarles cómo obtener el libro, que lo estoy enviando mediante correo, el correo argentino, gracias a Dios, a todas las provincias que ha llegado muy bien. Y bueno, y ahí yo coloco este modelo de planificación que dije, es un aporte simplemente, digamos, para decir, a ver, ¿cómo encaro? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Sí? Pero si no, bueno, los invito a que ingresen al portal de Mendoza, que ahí seguro va a estar, digamos, el material de todo lo que es la parte teórica del mismo. Bueno, Marta, la verdad que es un placer escucharte, y seguramente invita a leer tu libro y a seguir indagando un poco más en estas experiencias que vos compartís. Hay muchos agradecimientos desde Puerto Deseado, desde el sur de la Argentina hasta La Quiaca, hasta el norte,
cruzando por Uruguay también, y más allá del charco en España, y la verdad que estamos todos muy contentos con tus aportes, y seguramente seguiremos construyendo desde Diálogos en Pandemia comunicación con vos para poder acompañar a nuestros colegas, que este es el sentido de Diálogos en Pandemia, ¿no? Generar estos espacios de diálogo para construir colectivamente y poder apoyarnos en un contexto tan complejo, ¿verdad? Así que tus aportes han sido más que satisfactorios. Hay algunas preguntas que van a ir quedando también en la página de Diálogos en Pandemia para que puedas responder. Y para cerrar, y para que puedas hacer tu cierre y despedida, y agradecerte en nombre de todos los que hacemos Diálogos en Pandemia, la pregunta final sería, ¿qué sentido tiene enseñar hoy? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que el sentido de llegar al chico en este contexto que siempre digo es tan difícil lograr motivarlos, lograr incentivarlos, lograr llegar a ellos, pero creo que la enseñanza va de la mano, en este momento, va de la mano del vínculo, va de la mano del acompañamiento, va de la mano de el no dejarlos solos, de buscar todas las maneras de conexión, más allá de un contenido a enseñar que en este momento no es lo prioritario, sino, siempre lo voy a decir, el desarrollo de una capacidad, y la capacidad de la comunicación creo que hay que trabajarla por sobre todas las cosas. Así que yo también agradezco muchísimo este espacio. Estoy abierta también a cualquier tipo de nuevo conversatorio que surja. Gracias a Dios también cuando me han convocado colegios puntuales de diferentes provincias, he podido también colaborar con su proyecto de trabajo. Me siento orgullosa que realmente me hayan dicho que han utilizado mi libro para que sea su proyecto educativo. Eso me alegra enormemente, y me alegra enormemente también haber cruzado la frontera y que bueno, y que haya podido llegar a tantos países. Eso también me alegra enormemente. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de corazón. Bueno, gracias Marta, un beso enorme, y bueno, gracias a todas y todos los que nos están acompañando siempre por Facebook y por aquí por Zoom. Hasta la próxima. El día 9 nos encontramos en una entrevista con el ministro de Educación. Iniciamos una serie de charlas con las personas que tienen el poder de decisión, así que bueno, empezamos con el ministro de Educación de la Argentina, Nicolás Trota. Esto va a ser a las 3 de la tarde. Habíamos anunciado que iba a ser a las 14, por una cuestión de agenda tuvimos que modificar, así que bueno, ya se va a publicar. El 9 de septiembre a las 3 de la tarde nos encontramos junto al ministro de Educación de la Argentina. Un abrazo y un cariño para todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.